Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo se preparan para el parcial? Nos digo por el chat o si quieren abrir el micrófono, no hay problema. Y lleva más tiempo del esperado. Son muy largas las unidades, pero, Sí, pero va. sí, es bastante el parcial. Si es la primera vez que la cursan, sí, es bastante importante la primera parte. Antes se dividían en dos, pero ahora es uno, así que debe ser bastante. Bueno, bueno. Quiero ver qué dudas tienen. Yo lo armé una clase como parte de los trabajos prácticos, modo de teórico, porque es una clase de consulta. Lo único que hice fue seleccionar algunos gráficos para que podamos, que son los gráficos que son los más importantes, por lo menos de la unidad respiratoria, y que podamos ir viéndolos, ¿sí? Así que leo las preguntas que tengan y las vamos a ir resolviendo. Y si es necesario poner algún gráfico, buscamos el gráfico y lo vemos. ¿Hay alguien para final? Acá, en la clase consulta. Bien. Bien, ahí le estoy leyendo la pregunta de presiones de mecánica ventilatoria. ¿Qué otras preguntas más tienen? Respecto a los volúmenes, sabemos más o menos los de todos, cuántos son, ¿no? Los volúmenes pulmonares relacionados a la ventilación. Sí, sí, perdón. Sí, sí, contame cuáles. Volúmenes y capacidades pulmonares. ¿De eso me querés preguntar algo? Bueno, hacemos así. Les propongo hacer de la siguiente manera. Quiero que solamente estoy viendo qué es lo que más tienen dudas, ¿sí? Y de eso yo busco algún gráfico ahora por internet, mientras tanto, y lo ponemos y lo vamos debatiendo entre todos y todas. ¿Parece? Busco un gráfico de presión, de presiones y un gráfico de volúmenes y capacidades pulmonares, ¿sí? ¿Les parece esa modalidad? Bien, bueno. Pongan las preguntas que tengan en el chat y ahora busco yo por internet el gráfico, ¿sí?
Bien. Bueno, Silvina, ahí está bien. Voy viendo las preguntas y ya estamos. ¿Les parece entonces? Empezamos con lo de los gráficos que me preguntaron. Esperen que comparta pantalla. Bien. Bien, ¿alcanzan a ver este gráfico? Sí. Buenísimo. Bien. Este es el gráfico que tienen dudas. Este gráfico muestra, recuerden siempre de ustedes a revisar gráficos, está mostrando qué variables tienen. Tienen el tiempo, tienen un volumen determinado, que va a ser el volumen que va a estar expirando o el volumen pulmonar, en función del tiempo, ¿sí? Y tienen diferentes curvas. Tiene una curva roja que le va a marcar el volumen que va a estar señalando y las flechas a lo que se quiere referir. ¿Qué entienden por el volumen corriente o volumen tidal? ¿Qué entienden? Abran los micrófonos, este no es como un trabajo práctico, quizás podemos interactuar un poco mejor. ¿No es el volumen de aire que uno inspira y expira? Claro, es el volumen que aire que inspira y expira, pero en una condición de normalidad, ¿sí? Sin hacer esfuerzo, ¿sí? Claro. Y eso equivale casi siempre a 500 a 600 mililitros, ¿sí? Uno inspira, perdón, expira, inspira, ¿sí? Esto de manera corriente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Este volumen corriente, que es el volumen que nosotros respiramos constantemente en una situación de reposo, podemos aumentar la capacidad, ese volumen que recibe ese pulmón a través del volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué quiere decir? Que a partir de una inspiración normal, uno hace un esfuerzo inspiratorio, es decir, que contrae los músculos intercostales, los escalenos, los esternocleidos, ¿sí? E inspira un volumen mayor de aire, ¿sí? Esto se llama este volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? En los cuales estos volúmenes, tanto el volumen de reserva inspiratoria como un volumen corriente, si ustedes lo unen, se llaman capacidades, ¿sí? Entonces esto se une en lo que se llama capacidad inspiratoria, es decir, desde que yo parto de una expiración normal a una inspiración con un máximo esfuerzo, ¿sí? En el cual se traduce en incorporar cerca de 550 mililitros de aire, ¿sí? Pero lo que me interesa es que vean desde qué punto parte. Tenemos un volumen corriente que parte de una reserva expiratoria y hace toda la variación en un volumen de reposo. Ahora, cuando yo digo que va a respirar a un volumen de reserva inspiratoria, lo que hace es el máximo esfuerzo para inspirar. Es como si ustedes hicieran y se expande toda la caja torácica por la presión negativa que genera la contracción de los músculos respiratorios, ¿sí? Entonces yo parto de este nivel en el cual estoy acá, en un nivel máximo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a vernos desde cuánto yo voy a partir. Ahora, si yo siempre voy eligiendo a partir desde el volumen corriente, estoy inspirando, expiro. Si yo, desde mi inspiración normal, es decir, una inspiración que solamente me compromete el esfuerzo de la contracción diafragmática, no uso músculos accesorios, y expiro totalmente el aire que yo tengo en el pulmón, voy a tener este volumen que se llama volumen de reserva, este volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Que lo que hace es exhalar todo el aire que compromete parte del volumen corriente y parte de este volumen de reserva, ¿sí? Que serán aproximadamente 1000 mililitros. ¿Hasta qué punto? Lo hacemos hasta el punto de un volumen residual,
¿sí? Que es el volumen que queda dentro del parénquima pulmonar debido a que no puede ser exhalado, ¿sí? Es el volumen residual, que es de 1100 o de 1200, pero forma como parte de la base a partir del cual uno inspira o expira, ¿sí? Parte de ese volumen de reserva, ese volumen de reserva inspiratoria y este volumen residual forma lo que es la capacidad residual funcional, ¿sí? Que esa capacidad residual funcional es, ustedes si lo van razonando, es el volumen a partir del cual uno mantiene su respiración normal, ¿sí? Es decir, que van a tener ustedes sobre esa capacidad residual funcional es en la cual ustedes hacen el ingreso del volumen corriente durante las inspiraciones y expiraciones que se dan en reposo. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda. Sí. No sé si acá el gráfico está mal, pero ahí dice volumen de reserva inspiratoria, ¿no tendría que ser expiratoria? Sí, sí, es expiratoria, pero bueno, Ah, está bien. agarré ese gráfico de Google porque no lo tenía pensado hacerlo así, ¿sí? Pero ahí lo estoy señalando, es expiratorio, ¿sí? Profe, Y entonces la capacidad residual funcional sería o sea, todo el aire, todo el volumen de aire, aparte del residual, aquel que yo no utilizo, por ejemplo, estando en reposo, que sí lo usaría si estuviese haciendo ejercicio. por ejemplo, sí, está bien. Ujú. Ah, bien. Bien. Y después tenemos la otra capacidad, que es la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Esas capacidades se diferencian en que la capacidad vital me excluye el volumen residual, porque es el volumen de aire que yo puedo movilizar a partir de una inspiración máxima y una expiración máxima, ¿sí? Es el volumen de aire que va a circular a través de la vía aérea y el medio ambiente luego de que yo haga esfuerzos máximos, ¿sí? Mientras que la capacidad pulmonar total es la capacidad, son los volúmenes pulmonares de todo el sistema, ¿sí? Que incluye el volumen residual, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? Sí. Sí, Ahora, si ustedes tienen que pensar estos gráficos, estos volúmenes, ¿ustedes los pueden evaluar con algún método? Por la espirometría. Ujú. Sí. ¿Y qué gráficos ustedes podrían ver la espirometría? O sea, ¿qué podrían ver de estos? No me acuerdo, pero puede ser que todos menos el residual. Ujú. Todos menos el residual, ¿sí? Recuerden que la espirometría van a evaluar principalmente lo que están evaluando son los volúmenes pulmonares que es al esfuerzos máximos, ¿sí? Entonces están viendo parte de esta capacidad vital, ¿sí? Este es una de las... También pueden evaluar el volumen corriente, pueden evaluar todos los volúmenes porque están viendo qué volumen exhala en un tiempo determinado, ¿sí? Que eso después se van a traducir en diferentes patrones de espirometría, pero es como para tener en cuenta todo esto, ¿sí? ¿Se entendió el gráfico? No es muy complicado, sino es que tiene muchas referencias, ¿sí? A ver a qué corresponde y presten atención a cuándo me requiero que el esfuerzo o sea, que no tiene esfuerzo, es decir, que se da en reposo, cuándo es en un esfuerzo máximo y qué volúmenes me va a involucrar, ¿sí? Después lo otro va a ir saliendo solo. La espirometría puede medir los volúmenes, ¿sí? No mide solamente la capacidad vital. Acordate que para medir capacidad vital tiene que medir todo el volumen, ¿sí? Pero es dependiendo cómo vos le indiques al paciente qué esfuerzo tiene que hacer, ¿sí? Pero no sería una prueba concreta así de espirometría, sino que yo estaría usando
el dispositivo para poder medirlo, ¿sí? Bien. Ahora, me hicieron otras preguntas de mecánica pulmonar. Sí, sí, se pueden medir las capacidades, sí. Porque ustedes piensen que durante la espirometría ustedes van a medir el tiempo en el que uno exhala completamente. Es decir, que parten de una inspiración máxima, porque inspiran completamente y en un momento exhalan todo, es decir, exhalan toda la capacidad vital, ¿sí? Hasta llegar cerca del volumen residual en tiempo más, durante los 5 segundos que dura, ¿sí? Entonces ustedes sí evalúan las capacidades con esto. Lo único que no pueden evaluar, que lo tienen que hacer por otros métodos, que ahora no va al caso, que es el volumen residual, ¿sí? Profe, ¿y Ujú. podría aclarar un poco, perdón, ya, pero A ver. el tema de las diferencias entre lo que es, lo había preguntado una compañera, pero entre lo A que ver, es presión a ver. alveolar, intrapulmonar, con Ujú. respecto sobre todo a algo como un caso, porque en las guías de estudio hablaba un poco de eso, pero era como un poco confuso. Dale. Dame un segundo. Dame un segundo que busco un gráfico. Esta parte no tenía pizarrón. Pero deme un Gracias. segundo. ¿Ven la pantalla? No. No, ahí va. Bueno, esto igual es una clase que yo hice para la residencia de terapia intensiva, pero tengo los gráficos de fisio acá, para que vean que fisio se usa en todo el tiempo. Esta, que es parte que lo van a seguir viendo hasta cuando terminen ya la facultad. Bueno, ahí, ahí tienen, miren. Este es un gráfico solamente que muestra cómo son los flujos pulmonares a nivel de la caja, del sistema respiratorio, ¿sí? En el cual van a ver, dice que la ventilación pulmonar dice, son todos los procesos que generan el flujo de aire entre la atmósfera y todo el sistema pulmonar. Que todo eso depende de gradientes de presión. Es decir, lo mismo que para cardiovascular. Si yo tengo diferencias de presión, voy a tener un flujo en el cual se va a mover entre ese gradiente como en todos los que vimos en parte cardiovascular y en respiratoria. Lo que tienen que ir viendo es qué tipo de presiones van a tener, generan ese gradiente, ¿sí? Tenemos la presión atmosférica, acá está este volumen corriente, que si ustedes ven graficado, va de 0 a 0,5 litros, que es como parte que vimos anteriormente, y acá tenemos la presión alveolar, que la presión alveolar en este caso es la presión que existe en el alveolo, ¿sí? Que en este caso no la estamos midiendo, sino que la estamos haciendo en forma relativa a la atmósfera. Es decir, que si yo tengo la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Lo que me va a graficar en este gráfico es cuánto por encima o por debajo estoy de esa presión atmosférica, ¿sí? Y después tenemos de la presión pleural. ¿Qué sucede con esto? ¿Alguien quiere explicar esto? Puede ser que tenga que ver, o sea, por ejemplo, donde habla de presión alveolar, comparándolo con respecto a la atmosférica, como cuando hay una diferencia en la que la presión alveolar tiene un valor negativo, eso genera que haya un movimiento desde la atmósfera o el ambiente por tener una mayor presión y eso genera la inspiración y lo contrario cuando aumenta la presión alveolar y la presión atmosférica se iguala o se podría decir que es un poquito menor. Bien, perfecto. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que genera ese cambio de presión?
que que los pulmones son una cavidad, o sea, no sé si está bien dicho una cavidad, pero no dije nada. Bien, acá compuse oxidina, que son La los músculos expansión de la caja inspiratorios. ¿Quién? Perdón, la expansión de la caja torácica hace que disminuya la presión alveolar para que ingrese desde la atmósfera un poco de oxígeno. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace expandir la caja torácica? Los músculos inspiratorios, como No, decía la compañera. perfecto. Entonces, son los músculos inspiratorios del diafragma o los músculos secundarios o los accesorios, en el caso de un esfuerzo mayor, los que generan esta diferencia de presión. ¿Por qué? Porque aumentan el diámetro anteroposterior de la caja torácica, aumentan el diámetro de cefálico a caudal, ¿sí? Y eso, a través de la ley de Boyle, lo que hacen es, si yo tengo un volumen mayor de la caja torácica, la presión es menor, ¿sí? Entonces esa presión es menor y lo hace hasta por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Si yo tengo una diferencia de presión entre dos compartimentos, va a existir un flujo de aire, ¿sí? Entonces ese es el volumen de aire que ingresa a la cavidad, ¿sí? Dependiendo de esto, ¿sí? Y ahora, con respecto acá a la presión pleural, qué pueden decirme de la presión pleural? ¿Qué es? ¿O cómo se genera? Profe, perdón, pero una consulta con el gráfico de presión alveolar. Entonces, en la inspiración, la presión alveolar sería negativa. Y vamos a pensarlo, ¿sí? La presión alveolar es negativa dentro de la inspiración, ¿sí? Porque si nosotros tenemos, esta es la caja torácica, ¿sí? Con el diafragma acá en mis pulgares. Si el diafragma se contrae, se aplana el diafragma, el tamaño que tiene mi caja torácica aumenta y la presión dentro del sistema respiratorio cae, ¿sí? Esto es por leyes biofísicas que lo hace, ¿sí? En el cual, si tengo un compartimento determinado, que el cual aumenta su volumen, la presión dentro del mismo va a ir cayendo, es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, Bien. como yo estoy viendo que la presión es relativa a la atmósfera, si la presión dentro del compartimento cae por debajo del otro, o sea, del medio ambiente, se va a generar un flujo de aire hacia dentro de la cavidad pulmonar, ¿sí? ¿Hasta qué momento hace el flujo de aire? Hasta que esa presión alveolar
Perdón, pero pasa esto hace una semana que se corta de las 8:30 a las 9 en algún momento. ¿Siguen ahí? Buenísimo, disculpen pero bueno, no puedo controlar eso. ¿Quieren que volvamos a lo que estábamos viendo de la mecánica? Bien. Listo, genial. Bueno, buenísimo. Nos habíamos quedado en ver lo de la presión pleural. ¿Qué vieron de la presión pleural? ¿Qué es? ¿Estudiaron? Abran el micrófono si quieren, el chat. Es la presión que hay entre las dos hojas de la pleura, digamos, en el espacio pleural. Bien, es esa presión. ¿Y cómo se genera? ¿Qué le ven de particularidad al gráfico? Que en este caso va a ser la expiración la que aumente esa presión. Bien, ¿algo más que le vean de particular? Bien, ahí Natalia puso que es negativa, ¿sí? La presión pleural en este momento es negativa y ustedes se tienen que preguntar por qué es negativa. ¿Qué es lo que hace que sea negativa? Otro compañero había puesto que se genera por el retroceso de los pulmones y la caja torácica, ¿sí? Que es parte de eso, ¿sí? Tenemos un compartimiento elástico, que es el compartimiento pulmonar, que tiene fuerzas de retracción elásticas hacia adentro. Vamos a ver, yo creo que puse acá parte del gráfico, acerca de las fuerzas elásticas que tiene el pulmón, la caja torácica y el sistema. Este es un gráfico también de un libro de fisiología viejo, pero que dice cuáles son las fuerzas elásticas que tenemos. Tenemos las fuerzas elásticas del sistema, que tenemos la del parénquima pulmonar, tenemos la de la caja torácica. Si nosotros nos enfocamos solamente dentro del componente del parénquima pulmonar, sus fuerzas elásticas tienden a colapsarse, ¿sí? O al colapso pulmonar, a disminuir el volumen pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene un componente elástico dentro de su estructura, ¿sí? Mientras que si nosotros vamos a cuáles son las fuerzas elásticas que tiene la pared torácica, vamos a ver que esas fuerzas elásticas tienden hacia la expansión, ¿sí? Tienden hacia la apertura de esto, ¿sí? Ahora, si vamos al componente del sistema en total dentro de un balance, vamos a ver que llega a un balance en el cual tenemos las fuerzas elásticas de la pared torácica, que las cuales tienden a expandir esa caja, a hacer este movimiento, ¿sí? Es lo mismo que dicen todos los libros de fisiología, que dice que si vos dejás esa caja torácica sin su componente pulmonar y expuestos al medio, tiende a abrirse. Mientras que si nosotros dejamos el pulmón fuera de este componente de la caja torácica, su estructura elástica tiende al colapso, ¿sí? Por eso tiene esos vectores de fuerza en este gráfico, ¿sí? Dentro de la estructura que tiene el parénquima pulmonar tenemos la pleura parietal, que va a recubrir todo lo que es el parénquima pulmonar, y tenemos visceral, esa es la visceral, mientras que la parietal recubre todo lo que es la pared torácica, ¿sí? Esa interacción
entre la pleura parietal y la pleura visceral, es lo que o ese espacio es el espacio pleural, ¿sí? En realidad es un espacio virtual compuesto solamente por un líquido seroso, ¿sí? Por el líquido pleural, y en los cuales su interacción entre un componente que tiende a colapsarse y otro a expandirse hace que esa presión dentro de ese sistema sea negativa, ¿sí? Y eso, asociado también a su parte del drenaje linfático, que también lo genera, hace que la presión dentro de ese sistema sea negativa, ¿sí? Y nosotros habíamos visto que, ¿qué pasa durante el ciclo respiratorio? Durante la inspiración, en el cual cae la presión alveolar por activación de los músculos respiratorios, aumenta el volumen corriente, que es el que va ingresando, ¿sí? Mientras que la presión pleural se hace más negativa, ¿sí? Pasa de -5 hasta -8. ¿Y eso por qué? Porque los músculos respiratorios están estirando cada vez más y estiran el componente pulmonar, es decir, que tenemos la pleura visceral que está estirada, ¿sí? Contra una fuerza de retroceso elástico que está marcada por el pulmón, ¿sí? Eso es lo que hace que esa presión pleural sea más negativa, ¿sí? Y en lo cual vemos que la presión pleural, si uno lo mide en diferentes puntos de la anatomía pulmonar, vamos a ver que tiene diferentes grados. Es menos negativa cerca de las bases y es menos negativa cerca del ápice, ¿sí? Y eso porque te agrega otros componentes que son que tienen que ver con la expansión que tienen los alveolos en ese sentido, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo se genera esa presión pleural? Perdón, no, se me mezcló. Perdón, no me odies, pero No, no. entonces la presión negativa se produce porque en realidad vio que nosotros inspiramos y por lo tanto aumenta el volumen del pulmón y por lo tanto eh, va a haber un menor espacio entre la caja torácica que presenta la pleura parietal y entre la pleura visceral del pulmón. Entonces no Sí. debería aumentar la presión, perdón, pero no lo terminé de entender la explicación. Porque pensalo como como dos fuerzas elásticas que se están contraponiendo. Pensalo de esa manera. No lo pienses como un espacio en el cual, porque en realidad el espacio es virtual, no existe el espacio ahí. Pero pensalo como dos membranas a las cuales están. Una membrana es la que está recubriendo a la caja torácica que tiende a abrirse, ¿sí? Mientras que la otra membrana es la parietal, es la que tiende al colapso, ¿sí? ¿Qué pasa? Si uno, lo que tiene son dos, entonces tenemos dos membranas en las cuales hay un espacio virtual, que es el espacio que está acá entre medio de mis manos, pero que ese espacio virtual, tenemos estas dos membranas que por el líquido están en contacto y no se están separando. Tenemos si ustedes dibujan los dos vectores de fuerza, un vector va a estar hacia la fuerza externa y un vector va a estar hacia la fuerza interna. Esto es lo que me genera la presión negativa. Voy a tener presión negativa acá de estos lados porque tenemos dos vectores que se están contraponiendo su fuerza. Ahora, cuando yo empiezo a inspirar, inspiro, parte de esta presión en la cual, parte de la presión que estoy generando va a ser más negativa. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de expandir un poco más el pulmón a expensas de que la fuerza de expansión del pulmón sea en contrasentido, ¿sí? Entonces aumento mi presión, se hace más negativa. ¿Se entiende un poco? Es muy difícil explicarlo así con manos, pero No, sí, más o menos entendí. más. Gracias. Y en inspiración sucede lo contrario. En la expiración lo que vos tenés este mismo espacio, y como la expiración es un proceso pasivo, es decir, que se relajan los músculos respiratorios, este componente que es de la parietal, relacionado con la caja torácica, se deja de contraer, ¿sí? Se deja de contraer, entonces, por lo tanto, la presión, el vector de presión hacia el lado externo es mucho menor. Entonces esa presión se va haciendo menos negativa. ¿Se entiende?
porque no lo estás expandiendo. Tiene que ver por el hecho de que son dos hojas contiguas, entonces por eso sería... Sí, porque son dos hojas en las cuales no tiene un espacio. No se imaginen que en ese lugar hay un espacio de aire en el cual genera presión si yo lo comprimo o no, sino que son dos hojas que están selladas, casi selladas, por así decirlo, por un líquido en el cual hacen fuerzas en lados diferentes, entonces y están selladas. Entonces yo la expando hacia afuera, estoy tirando de este lado así, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Y ahí va a ser entonces este espacio de una presión mucho menos negativa. Si yo relajo este espacio, voy a ser menos negativo. ¿Se entiende? Sí. Es medio complicado de explicarlo, pero tómense el tiempo de ir leyendo cómo se genera ese juego de presiones. Bueno, está bien explicado en el WES, ¿sí? En el WES se lo explica bastante bien. Miren, esto es lo que yo trataba de explicarle, me olvido que tengo estos gráficos acá, pero bueno, no es de la clase de física, sino una clase de la terapia. Este es el sentido de fuerzas que tienen las pleuras, ¿sí? Y el componente elástico. El componente elástico de la caja torácica hacia afuera y el componente de la caja del parénquima pulmonar tiende a colapso siempre, ¿sí? Dentro de esto tenemos la estructura de la pleura, ¿sí? Que es negativa justamente por este componente, ¿sí? Bien, a ver si... Y acá tenemos otro de los gráficos que dice el volumen en función de un ciclo respiratorio. Un ciclo respiratorio en la inspiración y un ciclo respiratorio en la expiración, ¿sí? Ahora, miren este gráfico que explica casi todas las presiones. Tenemos presión intrapulmonar, ¿sí? O lo pueden explicar también como presión intraalveolar, ¿sí? Presión transpulmonar, que ya vamos a ver lo que es, no importa. Y ahora vamos a ver la presión intrapleural, ¿sí? Durante la inspiración cae, dijimos, la presión alveolar por debajo de la presión atmosférica debido a la contracción de los músculos, como ya veníamos hablando. Mientras que, ¿qué pasa con la presión pleural? Se hace más negativa, ¿sí? Correspondiente a que yo estoy expandiendo todavía un poco más la parte pulmonar y dejando que se expanda la parte de la caja torácica, ¿sí? Mientras que en la expiración yo voy cargando el pulmón de aire, lleno el flujo de aire, que son los 0,5 mililitros, igualo las presiones y después se relajan los músculos respiratorios, ¿sí? Por lo menos en una expiración en reposo. Al relajarse, exhala el mismo volumen que yo inspiré previamente, mientras que la presión pleural se hace más positiva, es decir, que tiende a llegar al cero, pero nunca va a llegar, no llega al cero. Son las situaciones patológicas los que la llevan al cero, ¿sí? ¿Se va entendiendo ahí más o menos? Bueno, buenísimo. Vamos a otro gráfico, para que vean igual que todo esto, imagínense que esto es clase de la terapia intensiva, así que fíjense que lleva su tiempo de volver nuevamente a explicar cada una de las presiones, ¿sí? Acá nuevamente, un gráfico, tenemos un sintetizado que es componente pulmonar, componente de la caja torácica. Vectores de fuerza, retroceso de la pared elástica hacia afuera siempre. El retroceso alveolar siempre hacia adentro, que tiende a colapsar. Esta diferencia de vectores me genera la presión pleural, que es negativa y en el cual va a modificarse a lo largo del componente, ya sea o en el vértice o en las bases, que eso lo van a ir viendo, ¿sí? ¿Y qué dice acá? Presión atmosférica de 0 y presión alveolar de 0. Si yo no tengo diferencias de presiones, no va a haber un flujo de aire, ¿sí? Entonces estamos en un momento en el cual no hay flujo de aire, ¿sí? Está en apnea, sería casi, ¿sí? Vamos de vuelta. Otro de los gráficos.
presiones, no miren lo de la presión transmural y eso que no lo vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Pero este es el gráfico de cuando no había flujo y cuando hay flujo. ¿Cuándo hay flujo? Cuando mi presión alveolar se hizo negativa, ¿sí? ¿A consecuencia de qué? De aumentar, o que lo explica, de aumentar mi diámetro antero-posterior del diafragma, de la caja torácica por contracción del diafragma. Cae la presión por debajo de la presión atmosférica, hay un flujo de aire, el flujo expiratorio ingresa, ¿sí? Dice, la fuerza es generada por los músculos inspiratorios en los cuales hace también que el retroceso de la pared elástica sea hacia afuera, ¿sí? Y miren cómo la presión negativa, por efecto de esto, se hace más negativa todavía dentro de las bases. ¿Se entiende? Y eso es lo que se da durante la inspiración en el ciclo respiratorio, ¿sí? Se entendió, los mareé con la presión pleural, pero creo que no tienen que marearse más que con eso, ¿sí? No vayan más allá de todavía sin entenderlo, ¿sí? Buenísimo. Sí, profe, yo tenía una consulta con respecto Dale. a las presiones. ¿Cuántas presiones en sí tenemos que saber? Porque cuando lees en el libro te nombra presiones, por ejemplo, la transpulmonar, la transmural, la menciona y como que no la entiendo y me mareo un poco. Bien. Dame un segundo. De las presiones que yo quiero que entiendo que sepan, son las presiones. ¿Qué significa la presión alveolar? ¿Qué significa la presión pleural? ¿Sí? ¿O qué es lo que te involucra? ¿Sí? Y después lo otro que aparece en el libro es la presión transpulmonar, ¿sí? Esa presión transpulmonar es un concepto un poco más difícil que necesito que entiendan las otras dos primero, ¿sí? Pero son esas, no son tantas las presiones las cuales tienen que saber por lo menos en esta parte. Acá tenemos nuevamente un gráfico del sistema respiratorio. Tenemos el componente de la canalicular, sería los alveolos, y vamos a ir a este cuadradito que se expande acá. Que se expande acá, que tenemos el pulmón, la pleura, y tenemos la caja torácica, ¿sí? Tenemos que la fuerza de retroceso pulmonar, o elástica pulmonar, dijimos tiende al colapso, ¿sí? Después tenemos la pleura, el saco pleural o el espacio pleural, y después tenemos la caja torácica que tiende a expandirse, ¿sí? ¿Cómo se calcula la presión transpulmonar? La presión transpulmonar es la diferencia que existe entre la presión alveolar menos la presión intrapleural, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver entonces, qué conclusión sacan? Es la presión que atraviesa esta pared, ¿sí? Que atraviesa esta pared y la que permite tener un volumen en el alveolo, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes van en inspiración, van a tener la presión alveolar, la presión alveolar que va a estar negativa, entonces por lo tanto va a tender a expandir el pulmón. Y tenemos también la presión transpulmonar, perdón, la presión pleural negativa que tiende a mantenerlo así abierto, ¿sí? Esa presión transpulmonar es la presión que se genera a través de esa pared y que permite que mi alveolo esté con el aire, ¿sí? Porque tengo un determinado flujo de aire, ¿sí? Por eso es esta diferencia entre la presión alveolar menos la presión intrapleural. Y que si nosotros vamos a los gráficos, la presión intrapleural es negativa, ¿sí? Entonces, presión alveolar menos un valor negativo de la presión intrapleural, que puede ser de menos 5, te puede dar, siempre te da un resultado positivo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el concepto? Es la presión que te permite, que tiene esa pared entre el alveolo y la caja torácica, el alveolo, la pleura y la caja torácica, que te permite tener el alveolo distendido, ¿sí? Profe, tengo una duda. Diga. Con respecto a, usted dijo que la presión alveolar siempre es positiva, o sea, perdón, No. que la transpulmonar siempre da un valor positivo.
Mi duda es en qué momento se saca esa presión, porque si lo hacemos cuando es inspiración o sea, la alveolar es negativa. Pero acordémonos que nosotros estamos hablando, cuando yo puse lo de la presión pulmonar, perdón, la presión alveolar, ahí se me fue el gráfico, está referida a una presión relativa a la atmósfera, ¿sí? No es que yo no tengo presión, o voy a tener una presión negativa dentro del pulmón, ¿se entiende? No, perdón. No, es así. Perdón, justo me comí un maní. Está bien, profe. Es así. Si yo tengo, este gráfico va de 0 a más 2 o menos 2, porque habla de que esa presión alveolar está en relación a la presión atmosférica, si es menor o mayor a esa presión. Lo que no quiere decir es que la presión alveolar no tenga su valor absoluto, ¿sí? Solamente Sí. está planteando el valor por encima o por debajo de la atmosférica. Pero esto no quiere decir que no tenga un valor. ¿Se entiende? Ujú. Por Sí. eso, y generalmente es positivo. Tenés un flujo de aire. Ese flujo de aire tiene que ver con la capacidad residual funcional, ¿sí? Que es el volumen de aire que Ujú. vos tenés dentro del pulmón cuando vos vas haciendo el volumen corriente, expirando y expirando normalmente. Lo haces sobre una base de un volumen que ya está dentro del pulmón. Y ese volumen se traduce en una presión que es la presión alveolar. Que nosotros no le pongamos un valor, o que no se le ponga habitualmente un valor a esa presión atmosférica, a esa presión alveolar, no quiere decir que sea negativa, ¿sí? Sino que yo esto la estoy Sí. comparando con respecto a otra, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Profe, decime si tenés dudas, ¿sí? ¿puede volver a Pero Sí, trato de no, bien. explicar de Lo otra único. manera. mientras? Ah, perdón. No, No, sí, perdón, no. Nati. La última hago. Lo que sí no entendí para qué, o sea, para qué me sirve esa presión transpulmonar. O sea, Ujú. ¿qué, La presión para transpulmonar, qué la usamos? la presión transpulmonar es la que te mantiene el alveolo distendido, ¿sí? Porque yo tengo la presión alveolar que está distendiéndose por el alveolo y la presión pleural que también la distiende. Entonces me habla del grado de distensión que tiene ese alveolo, que corresponde a un volumen, ¿sí? Se usa mucho en terapia intensiva, pero para que ustedes lo puedan entender es eso, es la presión que atraviesa el alveolo, los componentes de la pared, ¿sí? Y que me permiten tener ese alveolo distendido, ¿sí? Bien, buenísimo, gracias, profe. Ujú. Bien. Profe, una pregunta. Ujú. Después habla de acerca de los volúmenes, o sea, de los Jun y del espacio muerto, y habla que en el vértice suele suceder, o sea, fisiológicamente eh, se produce lo de los Jun. Eso como que me quedó, no sé si es importante. Ujú. Bien, ¿alguien quiere comentarme cómo es los gráficos de presión, de ventilación, perfusión del pulmón? ¿Qué entendieron? ¿Qué vieron? Vamos, abran el micrófono y así vamos viendo, porque eso les sirve también para practicar. Mientras yo voy a buscar un gráfico de ventilación, perfusión. Vamos, ¿alguien quiere ir hablando mientras?
Bueno, vamos a hacer así. Miren. Vamos a ver para entender primero un poquito de ventilación y perfusión. Quiero que vean este gráfico. ¿Qué entienden por el gráfico A? O sea, ¿qué ven? Creo que a ver si entendían el concepto de espacio muerto y de Jung. Por lo que puedo ver en el A es que hay una buena ventilación y una buena perfusión porque está saliendo, digamos, oxigenada la sangre. Bien, perfecto. Sería como un espacio en el cual la ventilación y la perfusión tendrían una relación de 1, ¿sí? Sería como lo ideal, ¿sí? Tenemos el espacio de ventilación en el cual cada alveolo realiza el proceso de matosis en su totalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el B? ¿Puede ser que esté siendo ventilado pero no perfundido? ¿En qué parte? ¿En el B? ¿En cuál? En esta situación. ¿No sería al revés? O sea, estaría siendo perfundido, pero no hay ventilación, no se corresponde con la ventilación, hay menor ventilación. Bien, perfecto. Quiere decir que va la sangre desoxigenada proveniente del sistema venoso o de la circulación derecha, pasa por el sistema pulmonar y no se oxigena. O sea, no hace el proceso de intercambio gaseoso, ¿sí? Esta es una relación, este fenómeno, ¿cómo se llama? ¿Es un Jung o es un espacio muerto? Un espacio muerto. Ujú, perfecto, un espacio muerto, ¿sí? ¿Qué situación sería la que correspondería a un Jung? Cuando hay, eh, no hay perfusión, pero sí hay ventilación, ¿no sería? Eso es bien. Cuando no hay ventilación Perfusión. y hay perfusión. Bien, entonces el B, ¿cómo sería? Sería un shunt entonces. Bien, para que vayan viendo las diferencias que tiene entre cada uno. ¿Sí? Volvamos de vuelta porque creo que hay bastante preguntas de esto. Entonces, voy a sacar esto, así no molesta. ¿Qué entienden entonces por el Jung y por el espacio muerto? Un espacio Vamos a muerto no definir es de a uno. un espacio muerto no es donde hay una buena ventilación, o sea, donde no hay una buena ventilación, o sea, no hay una Perfecto. buena irrigación, sería de ese segmento broncopulmonar o el que sea correspondiente. Bien. Quiere decir que ese segmento no se está perfundiendo, ¿sí? Es decir, que tenés un espacio de conducción, un espacio en el cual hay la circulación de aire, pero que no hay intercambio gaseoso porque no tenemos la parte sanguínea, sería, ¿sí? Y el Jung, Al revés. No hay bien, ¿cómo sería? ventilación pero sí perfusión. Bien. En un segundo que estoy buscando un gráfico del libro, a ver si lo puedo sacar del libro. Profe, Así lo hacemos mejor. lo que me confunde un poco es cuando hablamos de espacio muerto fisiológico y espacio muerto anatómico. Bien. ¿Algún compañero o compañera lo quiere explicar? ¿Esos dos tipos de espacio muerto?
Yo por lo que me acuerdo es que el No, no, espacio dale, dale. muerto, es que el espacio muerto anatómico es, digamos, cuando, bueno, vos, no sé, inspirás y se pierde aire, digamos, en todo lo que es el trayecto hasta lo que son los alvéolos. Y el Ujú. fisiológico es, digamos, la suma de ese espacio muerto anatómico y el de los alvéolos que no están perfundidos o nada que ver. Bien, perfecto. ¿Sí? El espacio muerto anatómico es el espacio muerto que es el aire que circula por las vías aéreas de conducción. Que las vías aéreas de conducción, ya sea la tráquea, los bronquios, ¿sí? Por lo menos los bronquios fuentes, los bronquios secundarios no están perfundidos. O sea, perfundidos a un nivel donde se produzca el intercambio gaseoso. Entonces, es un espacio que se llama espacio muerto porque no participa en intercambio gaseoso, ¿sí? Y después el otro fisiológico que dijo el compañero es aquel que tiene el espacio muerto anatómico y aquellos alvéolos en los cuales están ventilados, pero no están perfundidos, ¿sí? Gracias, profe. Y gracias, Bien. Yami. Tengo un segundo que estoy tratando de descargar el gráfico, así lo saco bien del libro que me gusta y ya. Deme un segundo, porque tenía preparado gráficos de transporte de gases y eso, pero no de ventilación mecánica, de ventilación. Ya voy, ya voy, ya voy. Bueno, no lo encontré, encontré uno de Google, pero bueno, creo que es el más simple que encontré.
Quería buscar el del Silverton, que me gustaba bastante, pero bueno, no puedo acceder al Silverton online ahora. Bien, acá está el gráfico. Listo. ¿Alguien lo quiere describir el gráfico? Lo vamos viendo. Es solamente descripción, ¿eh? No les pido que lo interpreten ahora, si no lo vamos a ir interpretando mientras los van describiendo. ¿Vamos? ¿Hay alguien? Nos Vamos, chicos y chicas, muestra, cualquiera, así vamos viendo las dudas. el gráfico no muestra cómo es que a medida que o asciende o desciende respecto del pulmón, o sea, del vértice a la base o viceversa, cómo se va aumentando o disminuyendo la ventilación y la perfusión. Entonces, Bien, no sé, sí, perdón, profe. ahora acuérdense, para ir, sí, para ir estructurándonos más, a ver cómo vamos a ir describiendo los gráficos, ¿sí? Si bien nosotros insistimos demasiado cuando eran las clases presenciales acerca de la descripción de los gráficos y demás, ahora cuando les piden que hagan una descripción del gráfico, nombre qué variables hay, cuál es la variable ordenada, cuál es la variable independiente, ¿sí? Y qué son los trazados que hay, ¿sí? A partir de ahí se pueden ir ordenando un poco más, ¿sí? Pero está muy bien lo que dijiste. ¿Querés describirlo de vuelta? Bueno, este, bueno, tenemos un gráfico que presenta una variable independiente, que se corresponde con, no sé si está bien decir la altitud del pulmón, Así, ¿no? Sí, puede este, ser la altura o la anatomía también puede ser del pulmón. la tonalidad del pulmón y dos variables dependientes que van a ser la perfusión del pulmón en litros por minuto de volumen pulmonar en realidad y en la otra variable dependiente la relación ventilación-perfusión. Bien, perfecto. Ahora, si yo les pregunto, describime cómo es la ventilación según ese gráfico. ¿Qué áreas están más ventiladas según ese gráfico? Yo diría que hay una mayor ventilación a nivel de la base del pulmón y menor a nivel del vértice. Bien, y menor a nivel del vértice. Lo mismo pasa con el flujo sanguíneo, ¿sí? Que tenemos una mayor perfusión de lo que son las bases, mientras que en el vértice la perfusión es mucho menor, ¿sí? ¿Dónde encuentran que está la relación ventilación-perfusión ideal? Según el gráfico. Como en la mitad del pulmón, en el lóbulo medio, en el caso de un pulmón derecho, ¿no? Bien, puede ser, sí. Está, Como por sí, la según el tercer gráfico. costilla, puede ser. Claro. Claro, próximo a la tercer costilla, según el gráfico que estamos viendo, ¿sí? Y ahora esto, ¿por cómo se explica esto? Porque según lo que se dice siempre, es que tenemos los vértices que están más distendidos generalmente, ¿sí? Que las bases del pulmón. Sin embargo, la ventilación, según este gráfico, en el vértice es mucho menor. ¿Y eso qué lo explica?
¿Qué hipótesis se hicieron si no? Eso tiene que ver, como ya están distendidos, la capacidad de aceptar o de recibir más aire dentro de los alvéolos sea menor con respecto a los de la base, por ejemplo. Perfecto. Sí, es parte de esa de la explicación. ¿Sí? Tenemos un alvéolo que ya están distendidos, por lo tanto la ventilación, es decir, ese intercambio de volúmenes de aire, es menor porque ya tenemos ocupado ese pulmón, ese alvéolo. En cambio, los alvéolos de la base están menos distendidos, que al momento de ingresar el aire a través de la inspiración, se ventilan en una mayor proporción que en aquellos de la base, del vértice. ¿Se entiende? Eso es lo que explica este gráfico, ¿sí? Profe, yo no Tiene, entendí. Disculpe. ¿Cómo, Natalia? ¿Natalia acá? Sí, que no entendí. No entendí lo de. O sea, no Decime, terminé. Con bien, respecto a con la respecto distensión. a la distensión. Bueno, vos pensá que, imaginalo como un vaso lleno. Vos pensá que tenés el vaso que está en los vértices y el vaso en las bases. Un vaso. Y cambiá lo de aire por agua. Vos tenés un vértice, en un vértice tu alvéolo está lleno de agua. Es decir, que está distendido porque tiene bastante aire. ¿Sí? Ocupándolo, ¿por qué? Debido a las presiones pleurales que se manejan en ese lado. ¿Sí? Están más distendidos. Entonces, como vos ya tenés ese alvéolo ocupado por un volumen de aire, los movimientos, la ventilación que se produzca, es decir, que el agregado de agua que vos le agregues a este vaso que ya está casi lleno, va a ser menor. ¿Por qué? Porque ya está lleno, ¿sí? Mientras que el de la base es un vaso que está a la mitad. Imagínatelo así. En el cual, con la inspiración, la cantidad de aire que yo le voy a poder ingresar o ventilar va a ser un poco mayor que con respecto a la del vértice. ¿Se entiende? Por eso la ventilación es mayor en las bases. Ventilación entiéndase como el movimiento de aire, de un flujo de aire, ¿sí? Sí, profe, ahora lo entendí. La única duda que me quedó es, ¿la explicación tendría que ver entonces con lo de la diferencia de presiones intrapleurales? Claro, ustedes se tendrían que preguntar por qué los alvéolos del vértice están más distendidos que los de la base. Esa es una de las preguntas que tienen que hacerse. Una son las presiones pleurales, otro es el componente de la gravedad que hace sobre el peso pulmonar que tienen los alvéolos de la base. Eso para que vayan a ir viendo, que son esas las preguntas que tienen que ir resolviéndose. ¿Por qué tenemos esta diferencia entre la ventilación y la perfusión en estos alvéolos? ¿Qué es lo que lo hace? Y esas son las que lo hace. Una, la presión pleural, y otra cosa es el peso pulmonar que tiene sobre la gravedad sobre esas estructuras de la base. Eso está muy bueno explicado en el WES también. ¿Por qué se produce eso? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entendido. Bien. Bueno. ¿Dudas? ¿Otras? entonces, el shunt es cuando no hay ventilación, pero sí perfusión. Claro. Ujú. Vos tenés una parte de un alvéolo en el cual el alvéolo no está ventilando nada. Y la sangre pasa de la circulación derecha a la izquierda. ¿Sí? Bien. Entonces no se produce la hematosis. Ah, claro, ahí lo podemos, claro, se puede relacionar con el shunt o anastomosis arteriovenosa. Ah, mira, Claro, sí, tal cual. bien. Un ejemplo patológico, por ejemplo, para que vayan a ir, capaz que le da un poco más de dimensión al shunt, es una neumonía, por ejemplo. Tienen un alvéolo en el cual tiene un proceso infeccioso en el medio y el aire no llega hasta el alvéolo porque tengo una pared de un tejido inflamatorio dentro del alvéolo en el cual la sangre pasa directamente y no se oxigena. ¿Por qué? Porque no tengo
no tengo una difusión de aire en este momento. Entonces eso es un Jung, ¿sí? Dentro del sistema respiratorio. Profe, perdón, de vuelta. Tengo una duda. Vean, Natalia. Sí. Dale, preguntan. No, lo que ahora me agarró con ese ejemplo es entonces si en el Jung se produce un cambio gaseoso. No. No. Ni en el espacio muerto tampoco. Ah, bien. No se produce intercambio. Son mecanismos que explican por qué no se produce el intercambio gaseoso. Igual estoy hablando, vieron que en el teórico Cecilia puso que pueden existir diferentes grados desde un espacio muerto hasta un Jung, que no, yo estoy hablando de un caso de que se produzca en un 100%, ¿sí? Es decir, que no haya perfusión completamente a que no haya ventilación completamente, ¿sí? Pero hay grados intermedios. Bien, gracias. Bien. Justina. No, tenía una duda con la relación ventilación-perfusión. Acá en el gráfico estaría diciéndonos que en la base sería mayor a 1, bueno, la óptima sería 1 y la otra sería menor a 1, ¿era la que tendría 0? De vuelta, a ver, no entendí muy bien. Que según la imagen del pulmón que le divide en las 3 zonas, decía que una tendía al infinito, otra a 0 y la óptima era cercana a 1. Eso en el gráfico sería Bien. sobre el eje de la derecha, por debajo del 1 y por encima del 1. ¿Dónde dice esa parte del infinito? No entendí eso yo. Se me quedé como... No sé, en un momento decía que la relación ventilación-perfusión podría ser similar a 0, a 1 o tender a infinito. Y era como que la óptima que sea mayor. Claro, creo que sí. Bien. Entonces, acá, ¿dónde ves que están? La de 1 es aquella esta que está acá en el gráfico como tercera costilla, ¿sí? Pero mientras que si vos te vas acercando hacia más a la base, la relación ventilación-perfusión va cayendo por debajo de 1, es decir, 0 y algo, ¿sí? Mientras que si vos te vas acercando al vértice, la relación ventilación-perfusión es más grande, pero por respecto a esta fórmula, ¿sí? Ah, está bien. ¿Y dice eso que tiene infinito porque se vuelve como más exponencial? ¿Sería por eso? No, porque a medida que vas llegando más al vértice todavía, te van cayendo las dos. Esta de la ventilación va a ser menor y tenés que el flujo sanguíneo es cada vez mucho menor. Entonces, esa relación de ventilación se mantiene por encima de la del flujo. Entonces, por eso es más grande, ¿sí? No quiere decir que sea... No lo puedo graficar ahora como infinito, pero bueno, si uno lo sigue graficando, va a terminar siendo mucho mayor a 1, ¿sí? A 3. Claro, está bien. Gracias, profe. No lo había entendido. ¿Dudas de transporte de gases? ¿Qué era la temática? ¿Otras dudas que quieran ir resolviendo? Miren que tienen el parcial. Profe, yo tengo una duda. Vio que vimos hace un ratito el tema de los volúmenes y las capacidades, ¿no? En uno de los trabajos prácticos hay una tabla en la que, además de todos estos volúmenes y capacidades que nosotros vimos, también habla acerca de lo que es la capacidad de cierre, la capacidad funcional residual y el volumen de cierre. Pero la verdad es que no lo leí en mi vida en un libro, me parece. O sea, yo lo leí, pero no me acuerdo de haber visto esto y en la clase no trabajamos la tabla. Entonces le quería preguntar Bueno, acerca de eso. de los volúmenes de cierre y ¿qué otro más? ¿El volumen de cierre y cuál me preguntaste? Y capacidad de cierre y capacidad funcional residual. Esas son definiciones, ¿sí? A mí me interesa que vean
que vean los principales que nombré yo. Esos son los que tienen que entender. Los de volúmenes de cierre tienen que ver con un proceso en el cual se produce el cierre o el colapso de alveolar, el cual impide la salida de aire. Pero eso, lean la definición nomás, no se involucren demasiado con eso, sino trabajen los volúmenes y las capacidades que les nombré. Ah, No se buenísimo. embarullen con eso. Gracias. Si les digo de qué depende el transporte de oxígeno en sangre, ¿qué me responden así rápidamente? Si en el final les preguntan de qué depende el transporte de gases, el transporte de oxígeno, ¿qué dicen? Bien, de la hemoglobina. Y de la difusión, a pesar de que es el menor porcentaje que se transporta el oxígeno. Bien. De la hemoglobina y del contenido disuelto de oxígeno. Perfecto. Y ahora, todo esto, este contenido de oxígeno, que estamos hablando que necesita algo más le falta, que me interesa que que lleven también parte de esto. Como dice la compañera en el chat, la diferencia de presiones con respecto a los tejidos tisulares y eso. No, porque eso no quizás eso sí me lo va a condicionar en algún momento, pero si yo hablo del transporte en sangre, puse que va a depender de la hemoglobina, del oxígeno disuelto, ¿y de qué otra cosa más va a depender? Si yo les hablo de oferta de oxígeno. Vayan pensando que estamos hablando de que lo que me nombraron de la hemoglobina y del oxígeno disuelto es parte del contenido arterial de oxígeno. Es decir, que yo tengo que sacar una foto de ese contenido, tengo tanta hemoglobina con tanto oxígeno disuelto y tanto oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué otra cosa más tengo para dar oferta? En el chat dicen la demanda, pero no. La demanda no me va a condicionar el transporte. No, la presión atmosférica tampoco. ¿Qué es lo que hace yo tengo esto? No, la CO2 tampoco. ¿El gasto cardíaco? El gasto cardíaco, ¿sí? Perfecto, Silvina. Si vos tenés ese contenido arterial, dijimos que es hemoglobina con su oxígeno unido, el oxígeno disuelto, esto tenemos el transporte, nos falta solamente llevarlo a los tejidos. Y uno de los grandes condicionantes es el gasto cardíaco, es decir, el volumen minuto cardíaco en el cual permite movilizar ese contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Esa es parte de una de las grandes definiciones que tiene. ¿Qué más pudieron ver? ¿Cómo hace el oxígeno para ser entregado a nivel de los lechos distales? Por la diferencia de presión parcial de oxígeno con respecto con los tejidos. Bien. ¿Y qué diferencia existe? Discúlpame, ahí también podría mencionarse lo del efecto Bohr con respecto al dióxido de carbono, que va a estar más concentrado en los tejidos. Perfecto, claro. ¿Qué te permite hacer el efecto Bohr? Si no entendí mal, capaz que digo una burrada, permite la liberación de oxígeno. Bien. Bien, perfecto. ¿Y eso con qué lo puedes relacionar? ¿O qué puedes relacionar con que haya mayor presión, que esa presión parcial de dióxido de carbono a nivel de los tejidos te favorezca la liberación de oxígeno? ¿Con qué lo pueden relacionar? Si les dicen en el final, bueno, explícamelo, fundamentalo de alguna manera.
¿No tiene que ver con la afinidad de la hemoglobina? ¿O estoy...? Ujú. Porque tiene Bien, ¿qué mayor pasa en ese afinidad por hecho? el dióxido de carbono que por el oxígeno. En realidad tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono más que por el dióxido, pero tiene mayor afinidad. Bien. No me convence. Otra, del todo. Sumado a lo que decía la compañera, puede ser el aumento de temperatura, bueno, tener en cuenta el pH, la Sí, pero temperatura, para ver si en los tejidos quizás hay una mayor temperatura y libera más oxígeno. ¿Puede ser por ahí? Va por ahí, pero otra cosa más. ¿Podrías Porque, formular de nuevo la pregunta? sí, si yo te pregunto, ¿por qué en ese ambiente con mucha CO2 se permite favorece la liberación de dióxido de carbono? ¿Cómo lo fundamentaría? Perdón, de oxígeno. ¿Cómo se fundamentaría eso? Si querés, hacemos un ejemplo. Tenemos, yo salí a hacer ejercicio, estoy andando en bici, y imagínense que estamos centrados ahora en uno de los músculos y estamos transportando una determinada cantidad de oxígeno que sería mi contenido arterial de oxígeno con mi hemoglobina y mi oxígeno disuelto, y que está siendo eso movilizado por un gasto cardíaco que está aumentado por el ejercicio que yo estoy haciendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede a nivel del músculo para que la hemoglobina dé ese oxígeno y para que se difunda ese oxígeno? Hay mayor demanda metabólica y eso requiere Bien, hay una mayor oxígeno para producir energía. Bien. Yo les pregunto, ¿qué medio ambiente hay alrededor de ese flujo sanguíneo que está dentro del músculo? ¿Cómo es el ambiente que hay ahí, en un músculo en ejercicio? Yo salí a andar en bici y voy por una barda. Voy subiendo la barda. Es ¿Cómo está ácido. ese músculo? Está más ácido, ¿sí? ¿Producto de qué esa acidez? Del De la producción metabolismo. de ácido láctico. Puede producir ácido láctico. ¿Hay un aumento de pH? No, al revés. Baja el pH. ¿Qué pusiste en el chat, Rocío? ¿Se entiende? Tenés un ambiente en el cual tenés una mayor temperatura, una mayor producción de CO2. ¿Por qué? Porque estás en una mayor demanda metabólica. Ahí puede haber liberación de ácido láctico, ¿sí? Y todo ese medio ambiente, ¿qué hace con esa hemoglobina que está circulando ahí? ¿No tenía una relación directa con lo que es la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno? O sea, aumentaba la P50 y eso favorece la liberación. Perfecto, porque ¿qué pasa? Vos estás en el músculo, estás con un músculo en ejercicio, con ese ambiente y con una mayor demanda, ¿sí? Porque tenés un músculo que está ejercitándose y no está en reposo. ¿Qué pasa? La hemoglobina circulante, lo que se produce en ese contexto es que tenés un montón de factores que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Desde una mayor acidosis, una mayor temperatura, de tener eh, una mayor PCO2, ¿sí? Todo eso hace que la hemoglobina pierda su afinidad por el oxígeno y lo ceda a nivel de ese lecho, ¿sí? Entonces, a partir de y sumado también a los efectos que habías dicho, Silvina, previamente, todo eso permite generar esa difusión de oxígeno a nivel de los tejidos, ¿sí? Como para que vayan ir revisando todos estos sistemas. Ustedes piensen que ahora van a tener que ir integrando cada uno de los sistemas. Desde ahora, de ver, por ejemplo, ahora cómo el gasto cardíaco se aumentó en esa situación de ejercicio y en beneficio, para qué, cómo lo hace. Todas esas preguntas se tienen que ir haciendo, ¿sí? ¿Qué dudas más te quedan?
Les pregunté solamente eso porque era de transporte de gases y era para ver cómo estaban de transporte de gases. Porque habían dudas de mecánica ventilatoria, que no hay problema, las resolvemos, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo de todo un poquito. Ya que estamos integrando, te hago Inte- una pregunta así que me salió ahora. A Suponiendo ver. el mismo caso del ejercicio y Ujú. que, bueno, supongamos que disminuye mucho la presión parcial de oxígeno en ese tejido. Ahí se produciría una vasodilatación en los vasos por la relajación del músculo liso del endotelio. ¿O me Bien, estoy sí. mezclando Porque mucho? ahí no, está perfecto. Ustedes tienen que ir viendo cómo integrar eso. Un músculo en ejercicio con todos esos factores, desde PCO2 un poco más elevadas, temperaturas altas, ¿sí? Una mayor acidez, en esos tejidos se produce la vasodilatación mediada por factores locales, ¿sí? Es lo que se llama vasodilatación no es autorregulación, perdón, regulación del flujo sanguíneo local, ¿sí? Que se produce por esos fenómenos y también por factores liberados por el endotelio. Que creo que eso también lo vieron en el gráfico, en el teórico de microcirculación. Sí, sí entra. Y ahí habla de cómo los protones también, junto con el óxido nítrico, promueven la vasodilatación. Ujú. Así. Así tienen que ir viendo todos los sistemas, ¿sí? Y ir integrando, si bien no estamos viendo por separado, ir integrando cada vez un poco más entre todos. E ir pensándolo de esa manera, ¿sí? Bien. ¿Qué otras dudas tienen? No estuve viendo cómo eran las otras clases de consulta, no tuve tiempo, pero le hicieron de esta manera igual. ¿Tienen alguna forma mejor? Yo creo que está re bueno, sí, hacer como casos ejemplo, porque, o sea, en lo personal a mí me ayudó mucho más a integrar el imaginarme el ejemplo y todo eso. Está bueno, bueno, lo voy a tener en cuenta para la próxima entonces. ¿Alguna otra duda que quieran ir viendo? ¿O terminamos acá? ¿Nadie? Bueno, Profe, ¿hay algo como que usted diga, o sea, yo sé que todo esto es como muy importante, pero hay algo que usted diga tipo como, esto sí, sí entra de cabeza o esto es muy importante? ¿de respiratorio? Sí, aparte de todo lo que ya vimos. Mm. Sí, hay un montón de cosas importantes, creo que es medio que yo lo digo, pero sí, hay cosas que como no son negociables, como por ejemplo, no sé, no pueden no saber los gráficos de hemoglobina, no pueden no saber los determinantes de las presiones, no pueden no saber esas cosas, Bien, ¿sí? sí, Bueno, ya se están yendo bastantes entonces. Bueno, la próxima ten en cuenta de armar unos casos más, así pueden integrar un poco mejor, ¿sí? Cualquier gracias, duda me profe. escriben por texto, no hay problema. ¿Les sirvió de esa manera? Si no, me escriben, si les parece otra manera, lo hacemos de otra manera, no hay problema. Bueno, éxitos en el parcial. Chau. Gracias, profe, estuvo bueno. Gracias, chau.